Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Beatriz Meyer y hoy les vengo a hablar de la génesis de un libro. Vamos a ver cómo se construye, de dónde nace, cómo nace, por qué nace. Un libro que está pensado para reflejar las inquietudes de una narradora que ha viajado mucho en el lugar donde vive, que es Puebla. El estado de Puebla es un lugar lleno de magia. Sus municipios tienen sorpresas para cada visitante porque la vida prehispánica y la vida actual se juntan en un sincretismo muy interesante. Y bueno, el libro del que les voy a hablar es un libro que creé justamente por mis viajes hacia la Sierra Norte, donde encontré parajes verdaderamente asombrosos, donde los animales tenían una lógica propia. Eso yo conocí de primera mano y por las leyendas de los habitantes, muchas historias que me llamaron mucho la atención. Y bueno, yo vivo rodeada de libros, vivo rodeada de historias. Creo que yo vine a este mundo justamente a narrar historias. Y me fascinaba que la gente me dijera algunas historias de nahuales, que son estos seres humanos que se convierten en animales, se convierten a veces en guajolotes, allá les dicen totolas, a veces se convierten en puercos o se convierten en otro tipo de animal, por ejemplo, un perro. Los perros son muy clásicos en esta modalidad de la fantasía. Los nahuales son pues un tipo de animal mágico que puede ayudar a quien pues bueno, lo invoca, a aquel que lo trata bien, pero también puede hacer mucho daño. La gente les teme por lo general. Y bueno, yo en la Sierra Norte llegué a ver un nahual, un nahual que estaba parado mirándonos desde un árbol. Y bueno, todos corrieron porque a la hora en que se movieron las ramas del árbol, insisto, era una noche muy, muy negra porque no había luna, era luna nueva, vimos el reflejo que venía quién sabe de dónde, quizá desde sus mismas profundidades, un par de ojos rojos que nos miraban muy fijamente. Y bueno, no quiero contarles que salieron corriendo todos y me dejaron ahí preguntándome qué cosa era eso. Y bueno, yo regresé a las calles de donde habíamos bajado, hacia esa zona que se considera sagrada, se llama La Xochipila, es un lugar prehispánico que tiene pues un origen, me parece que Totonaco, parece que es un observatorio. Entonces, bueno, ahora lo usan para otro tipo de cuestiones, sobre todo las turísticas. Y bueno, y ahí estaba el Nahual. Al día siguiente fuimos a ver cómo, porque en ese momento todos los perros del mundo empezaron a ladrar cuando vimos el Nahual. Y de regreso, a la mañana siguiente, vimos que no había ningún árbol, ni había podido estar un animal parado en unas ramas que no existían. Y bueno, todas estas impresiones que yo conocí, conejos que te miraban feo, salían de las coladeras y te miraban feo, podían asaltarte, eran unos conejos que más parecían perros del tamaño, que de pronto parecían tener en las sombras de la noche. Y también algunos gatos que eh, parecían tener toda la paciencia del mundo en las esquinas de los callejones para poder asaltar a quien pasaba en ese momento, fuera animal o fuera humano, porque parecían volar. Eso, la canción del gato volador tiene su razón de ser. Conocí a gente que se vinculaba con los animales de unas maneras raras. Y es que en ese espacio mágico de los pueblos, encontré que hay lugares donde el tiempo camina al revés, donde los gallos cantan de noche y no de día, y también donde las ratas, por ejemplo, crecen a tamaños que nadie podría imaginar, así como los conejos o las cucarachas o los chapulines que llegan a ser todo un banquete de uno solo. Bueno, y este es el origen de un libro que hoy quiero presentarles y que se llama Los gallos al revés y otros cuentos de San Miguel. Este es un libro que nació pues justamente en esos caminos de Puebla y que ahora viene a dar a las páginas de esta colección A la Delta Colibrí de la editorial Edelvives Progreso. Y bueno, yo creo que esta es una oportunidad para que ustedes conozcan cómo San Miguel representa a todos los pueblos
donde hay historias, donde hay leyendas y donde los animales son parte sustancial de la vida de sus habitantes. Les voy a leer uno de los cuentos de los gallos al revés y otros cuentos de San Miguel. Se llama Los caracoles necios. Los caracoles de San Miguel salen con las lluvias. Primero asoman sus cuernitos, luego aparece su concha y al último ese pie largo, largo que usan para deslizarse por la tierra, las hojas de las plantas, las paredes. Son como los caracoles de otros lugares, solo que a estos les gusta pelear. Se pelean por todo, una hoja de lechuga, el hueco de un tronco, cualquier cosa es buena para sacar los cuernos, echar espuma y lanzarse contra el enemigo. Son tan peleoneros que un día 2 caracoles de San Miguel se encontraron de frente en uno de los canteros del parque. Ambos se quedaron allí, mirándose uno al otro con gran enojo. Quítate, dijo el primero. Quítate tú, dijo el segundo. No me quito, dijo uno. Pues yo tampoco, dijo el otro. Y así se siguieron toda la tarde de lluvia. Llegó la noche con su rocío y la madrugada con su escarcha. Los 2 caracoles necios solo echaban espuma y movían sus cuernos, desafiantes. Luego llegó de nuevo la mañana. El sol calentó sus caparazones y resecó la humedad de sus cuerpos. Morían de sed y de calor, pero no se movían. Cayó la tarde y ni el hambre pudo hacerlos desistir. Muchos días con sus noches estuvieron los caracoles frente a frente. El hambre y la sed fueron debilitándolos. Murieron casi al mismo tiempo. El jardinero que encontró sus caparazones resecos los echó al mismo bote de basura, uno al lado del otro. Y bueno, esta es una de las historias de esos caracoles que uno encuentra en San Miguel y que de verdad son muy, muy necios y son agresivos y sacan espuma y si te ven feo, mejor corre. Les voy a platicar otro cuento de los murciélagos de San Miguel. Yo lo titulé Los ladrones de sueños. En San Miguel hay una iglesia vieja y una nueva. La vieja está en lo más alto de un cerro, la nueva en la plaza principal del pueblo. En la iglesia vieja viven muchos murciélagos que llegaron en grandes barcos desde el otro lado del mundo. Ahora viven felices en las torres destruidas del antiguo templo, colgados de las vigas del campanario. Solo salen en las noches y vuelan como flechas de árbol en árbol. Su color negro los hace invisibles en la oscuridad. Tienen ojos redonditos y unas orejas tan pero tan largas que pueden escuchar a las termitas cuando hacen sus túneles en los techos de las casas de San Hipólito, el pueblo vecino. Para dormir, se cuelgan de sus patas traseras y miran con un solo ojo a los que osan entrar a su morada. Una tarde de lluvia, los hijos de doña Eufrasia se pusieron a tronar cohetes en el patio de la vieja iglesia. Los murciélagos volaron en todas direcciones, encandilados por los estallidos y la luz del sol. Divertidos, los niños volvieron al otro día con más cohetes y más estallidos. A la tarde siguiente, los murciélagos aparecieron en el campanario de la iglesia nueva. Los habitantes de San Miguel se asustaron de ver a todos esos bichos colgando de los candelabros de su templo. Decían que eran de mal agüero y que les chuparían la sangre a los niños pequeños. Un viajero les dijo que esos bichos venían de un país mágico, lleno de niebla, en el que sombras aladas se robaban los sueños de los durmientes. Entonces doña Eufrasia prohibió a sus hijos prender cohetes en el antiguo convento. Poco a poco los murciélagos volvieron a su vieja iglesia y regresaron los sueños que se habían robado. Y bueno, la génesis de los libros siempre tiene que ver con las obsesiones de cada escritor, de cada escritora que anda por el mundo recogiendo los pequeños detalles, sobre todo los cuentistas yo siempre les he dicho a mis alumnos que somos como buitres. Los buitres siempre se comen lo que otros no quieren, ¿no? Se comen la carroña, que en el caso de la escritura tiene que ver con aquellas partes que los seres humanos no queremos reconocer. Normalmente las cuestiones que nos causan angustia, miedo, la sensación de fracaso, ¿no? La derrota y los conflictos en general son aquellos que nos hacen reflexionar sobre la existencia. Cuando todo va bien, cuando la felicidad es lo único que nos rodea, pues no hay historias. Y los cuentistas somos especialistas en recoger las pequeñas piedritas con las que nos tropezamos los humanos cada día. Y bueno, también en el caso de los cuentos para niños, creo que hay mucho que se puede compartir, ¿no? Desde pues bueno, esta amplia visión de lo que ocurre pues en el patio de una casa,
en una calle, en una esquina. Ahí es donde surgen las historias. Y finalmente es donde nosotros transcurrimos nuestra vida. Son escenarios cotidianos en los que las pequeñas tragedias se dan cita y a veces hay un ojo que las capta. Una de las cosas más importantes, creo yo, para la vida de un escritor es esa cacería que hace uno en las bibliotecas y en las librerías. Una de mis favoritas es la librería del sótano, que es donde se pueden encontrar los libros de Del Vives, casi todos ellos. Y bueno, es una delicia ir a buscar títulos que muchas veces nos llevan a otros y a otros. No necesariamente en las mesas de novedades está lo mejor. Lo mejor es buscar, tratar de encontrar y de ver qué es lo que nos llama la atención. Es lo mismo con las bibliotecas que finalmente ofrecen pues una cantidad de libros que tienen que ver con lo educativo, pero también hay muchísimas obras clásicas y casi siempre ofrecen un espacio de tranquilidad para que la gente se siente a leer como si estuviera en su casa. Realmente hay una gran cantidad de bibliotecas en todo el país y son espacios que se deben pues de asimilar en la vida cotidiana. Yo creo que la compañía de los libros es una de esas compañías que nos sigue toda la vida y bueno, su enseñanza, todo aquello que nos va dejando la lectura de los grandes clásicos, la lectura de los contemporáneos, la lectura de todas aquellas, digamos, libros y textos narrativos, poéticos, ensayísticos que podamos nosotros encontrar, dejar a su huella siempre en aquello que nosotros llamamos conciencia. Y finalmente también nos hace, pues bueno, ser personas mucho más completas. Yo siempre recomiendo ir a la librería y buscar sin tener una guía, sin tener una información previa, sin preguntarle a la persona que atiende, simplemente guiándonos por nuestro instinto lector, ¿no? Los títulos son sumamente importantes. Leer títulos es todo un arte, porque nos acerca a aquello que temáticamente nos es cercano. Y bueno, vamos descubriendo nuestras filias y nuestras fobias de esa manera. Yo siempre digo, bueno, ¿por qué no comprar un libro de cuyos autores no conocemos nada? Y de pronto lo compramos y descubrimos que tiene mucho en común con nosotros o no, pero pues finalmente tenemos una posibilidad de búsqueda, una búsqueda que no cesa, que siempre va a estar allí para llenar nuestro tiempo, nuestra vida de sorpresas. Y bueno, el sótano es una de esas librerías que ofrece una gran cantidad de títulos en movimiento. Siempre hay novedades, pero también hay siempre clásicos, hay un gran servicio de búsqueda de libros. Si alguien no encuentra algo allí, pues bueno, lo puede pedir y se lo mandan a su casa. O se lo tienen ahí para que uno vaya por el libro y bueno, no se quede con esa eh, necesidad insatisfecha. Y bueno, pues yo creo que hay muchas cosas que se puede platicar sobre los libros, la lectura y la escritura, que es una de estas áreas de la vida que se deben visitar, aunque uno no sea escritor, aunque el niño no se vaya a convertir después en alguien que publique o en un escritor tipo Cervantes, pero sí puede ser una vía de conocimiento hacia lo que somos, todo aquello que queremos ser y todo aquello que finalmente logramos ser. Pues esta es su casa, aquí estamos en el pueblo de San Miguel. San Miguel se repite en todos los pueblos de México y siempre tendrá sorpresas para todo el mundo. Muchas gracias.